En el mundo existen aproximadamente 7.400 millones de personas, y según el Dr. Robert Hare, quien es uno de los especialistas que ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio de los psicópatas, considera que entre el 1 y el 3% de la población mundial está representada por estos sujetos, por lo que es muy seguro que en algún momento en tu vida te hayas topado con alguno, en el mejor de los casos, sin siquiera saberlo. Existen varias películas que nos han mostrado a varios de ellos, como Jeffrey Dahmer, Hannibal Lecter, Richard Kuklinski y Charles Manson. La psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad en la que se halla afectada la conducta de quien la padece. Surge de una deficiente unión de fuerzas biológicas y factores sociales. Es por ello que podemos encontrar psicópatas con trabajos como policía antibombas, piloto de carreras o incluso piloto del ejército, mientras que del otro lado encontramos criminales violentos, mercenarios o incluso terroristas, ya que una de sus principales características es no sentir miedo. Si bien es cierto que el comportamiento de los padres no influye, este sí se encuentra relacionado directamente al desarrollo y expresión de cómo afrontará este trastorno. No todos los psicópatas son violentos de forma activa, es decir, no todos causan dolor físico y tampoco destrozan cosas al estilo de la película El Resplandor. Lo que sí sabemos es que las familias inestables en donde existe algún psicópata hacen que desarrollen delitos más violentos. Contrario a lo que muchos pudiéramos creer, son personas orientadas, totalmente racionales y no padecen de alucinaciones o delirios, por lo que se dan cuenta de las cosas que hacen y el por qué las hacen. Tienen la capacidad de ver solo superficialmente lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. En profundidad nada les significa y tampoco pueden empatizar con otras personas porque simplemente no pueden tener sentimientos profundos ni tampoco positivos. Son incapaces de familiarizarse con los valores éticos y morales, además de ser indiferentes a las emociones de la vida real, por lo que tampoco temen ser humillados. La personalidad egocéntrica del psicópata lo obliga a ser el centro de atención, porque si no lo es, simplemente no lo soporta. Piensan que son superiores a los demás hasta el punto de creer que son reencarnaciones o representantes de Dios en la tierra, y afirman que sus crímenes tienen el valor de darle un nuevo significado a la vida de sus víctimas, o bien hacerlos ver como verdaderos tontos por no darse cuenta de lo que les estaban haciendo. Desde pequeños, los psicópatas consideran que las leyes establecidas son un estorbo para sus fines, por lo que crean sus propias leyes considerando las estrategias para intentar convertirse en el número uno a toda costa, pues piensan que todas sus habilidades les permitirán alcanzar cualquier objetivo que se propongan. Los psicópatas no sienten culpa. De hecho, si les interrogas acerca de alguna situación que debió haberles hecho sentirse culpables, ellos te responderán que no se acuerdan, que han perdido la memoria, que tienen amnesia temporal o incluso personalidad múltiple. Pero lo que sí es cierto es que conocen y entienden perfectamente que la culpa es un mecanismo a través del cual podemos hacer sentir mal o incluso podemos manejar a otras personas. Los psicópatas son depredadores que prefieren a las víctimas débiles y vulnerables emocionalmente. Ellos traducen que especialmente estas personas son las que pueden ser explotadas. Y se les facilita hacerlo porque todos los vínculos que desarrolla un psicópata son solamente superficiales. Ven a las personas como objetos o posesiones, por lo que sus prácticas preferidas son parasitar y gastar los recursos económicos y emocionales de las personas que son sus víctimas. La mentira es una de sus actividades más recurrentes. Cuando son descubiertos en alguna de ellas, no sienten vergüenza, simplemente cambian los hechos para que sean consistentes con su mentira y después la mezclan con algo de verdad. Cuando el psicópata se propone una forma de manipulación, busca presentártela, calculará lo que necesitas y te dará algo que tú aprecias, pero todo tiene un precio, y cuando el psicópata quiera que tú le des algo, siempre será con intereses. Para disfrazar la manipulación, te dirán que son personas muy sensibles o que se ofenden fácilmente, pero esto es con la intención de coaccionarte para que hagas lo que ellos quieran y también ocultar su ego de cristal. El ego de cristal es la incapacidad de ser cuestionado o criticado, y cuando tú has lastimado su pequeño ego, tienden a responder de manera desproporcionada, con ataques verbales e incluso violencia física, pero por increíble que parezca, al cabo de unos minutos ellos estarán como si nada hubiera pasado. En el campo de los sentimientos, los psicópatas tienen una gama muy limitada, como el odio, la ira, la lujuria, el rencor, la avaricia y la envidia. Ellos solo tienen la capacidad de igualar el amor a la excitación sexual, la tristeza a la frustración y la rabia a la irritabilidad. Son incapaces de sentir emociones profundas, pero para poder entenderlas leen muchos libros de autoayuda, lo que les facilita saber cómo responder o cómo reaccionar ante diversos escenarios, lo cual
finalmente logra crear en ellos una forma más efectiva de manipulación. Los psicópatas manejan las protoemociones, que son la capacidad para encender y apagar emociones como la ira y el llanto a discreción. Esto lo hacen porque son manipuladores excelentes, y al igual que los daltónicos no ven los colores, los psicópatas tampoco sienten. Sin embargo, ambos desarrollan capacidades necesarias para poder suplir estas deficiencias. Los psicópatas tienden a hacerte creer que estás loco o que estás en el proceso de volverte loco. Para ello, realizan acciones como esconderte el reloj, la cartera o las llaves, o tienden a mover cosas de la casa como las sillas, los floreros o las mesas. Tienden a decir que ellos no dijeron tal o cual cosa y después lo invierten todo. Su estilo de vida es sumamente inestable, son nómadas, van de un lugar a otro, viven al día, tampoco tienen planes a corto ni mucho menos a mediano plazo, pero si se proponen algo, lo logran a cualquier costo. Los psicópatas normalmente abandonan empleos, se entrometen en relaciones sentimentales y las rompen, cambian planes constantemente, saquean hogares y cuentas bancarias de sus víctimas. Los psicópatas, al igual que los niños, son muy ensimismados y al igual que ellos, solo les interesa cubrir inmediatamente sus expectativas y sus necesidades sin importar las de los demás. Como los psicópatas no pueden sentir emociones, necesitan excitación constante, por lo que en su vida siempre existe deporte, actividades extremas y delitos, con lo que al llevarlos a cabo siempre obtienen un gran nivel de adrenalina. Algunas otras actividades recurrentes de los psicópatas son, por ejemplo, el sexo en estacionamientos o pasearse con drogas en lugares públicos como aeropuertos. Pero, ¿cómo son los niños psicópatas en su infancia? Los niños psicópatas provienen de familias normalmente equilibradas y hacen cosas como mentir repetitivamente e inconscientemente, ser indiferentes a las esperanzas y dolor ajeno, desafiar constantemente a sus padres y profesores. No les importa para nada ser castigados o reprendidos. Agreden, roban e intimidan a otros niños e incluso a su familia. Son sexualmente precoces. Pueden ser vándalos o pequeños pirómanos. Hacen cosas como agredir a animales, por ejemplo amarrándoles la cola a dos gatos para saber cuál de ellos matará al otro primero. Todos los psicópatas están obsesionados con el poder, por lo que solo valoran superficialmente a aquellas personas que pueden coaccionar o bien aquellas personas que pueden manipular para poder obtener cualquiera de sus fines. La actividad delictiva del psicópata es constante hasta los 40 años, y es que se cansan de tantos ingresos a la cárcel. Después de esa edad, tenderán a utilizar la violencia pasiva, por lo que comienzan a integrarse en familias a las cuales después parasitan y destruyen. A estos sujetos se les conoce como psicópatas domésticos. En el siguiente video hablaremos de las características específicas del psicópata doméstico. Recordemos que estos sujetos son aquellos que se mimetizan en familias para después parasitarlas, por lo que es posible que pueda ser tu padre, tu hermano, tu amigo o incluso tu novio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para nuevos videos.